Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como siempre les digo, constituye un deber para el programa en su inicio cumplir con los amigos cuando han tenido alguna pérdida en la familia y expresar nuestro sentido pésame. Doña Cosette, Josefina, Fermín Ulloa, la madre del buen amigo Guillermo Guzmán Fermín, general ex jefe de policía y esposa del general Guzmán Acosta, falleció. Como me ocurre, indefectiblemente no pude estar con ellos en el funeral. Y me queda por fortuna la respuesta para expresarle a ellos y a toda la familia mi sentido pesar. Yo tengo la característica que es nueva en cierto modo, o si no nueva, aumentada. La pérdida de la madre hace tantos años y la pérdida de la esposa hace apenas 4 años. Y me ocurre que cuando muere esa figura clave de la familia, que es la madre y la esposa, lo que yo llamo el centro de gravedad de la familia, de algún modo a mí me pega. Dios, que acoja en su santo seno a doña Cosette, Josefina, en su santo seno digo, y que su alma tenga reposo para siempre. Asimismo me ocurrió con una familia que es oriunda de mi pueblo, San Francisco, muy querida, los Basilis Tabrí. Murió Luis, el doctor Luis Basilis Tabrí, hermano de Elena, de Tatica. Fuimos compañeros de escuela y de infancia. Él iba más bien con mi hermano Aristeo. Me llevaba uno o 2 años. Falleció. Noni, su hija, que yo llamo cariñosamente la reina Isabel II, la reina de España, es parte de nuestra familia. Y a ella y a todos los muchachos les expreso que el afecto con Luis era desde el principio de la vida. Fue un profesional brillante, obstetra, y se retiró hace tiempo. Estaba por cumplir, llegó al techo. Dios acoja en su santo seno a Luis. Le dé descanso a su alma y paz a sus restos. Bien, como ustedes me han oído decir y han podido leer, los que tienen el tiempo de leer la pregunta, estoy expresando casi mi asombro por la velocidad de las noticias. Yo llamo la vorágine, pero lo vertiginosa que son las noticias, sobre todo
uno viene tratando un tema y se preocupa al cerrarlo, porque no sabe si al día siguiente no es noticia o ha sido superado por una noticia quizás más impactante. Acabo de tener una experiencia y la verdad es que lo mejor y más recomendable es no hacer el análisis ni llegar a conclusiones terminantes. Tener una especie de reserva, confesar, no he entendido del todo esta situación, es posible que sobrevenga alguna otra, previniendo eso que ocurre. Por ejemplo, en esta semana, yo venía tratando en la pregunta el fracaso penoso de aquel frente patriótico que se formara gracias a la confluencia prodigiosa de el profesor Juan Bosch y del doctor Joaquín Balaguer, organizando lo que yo llamo la seguridad del porvenir o la suerte del país. Y cómo aquello que fue tan efectivo, fue tan eficiente para alcanzar el poder, para cerrar el siglo pasado con una muestra importantísima de eficiencia de un joven presidente muy preparado, que fue improvisando sobre la marcha y se hizo de una experiencia, no hay duda, Leonel Fernández. Y después cuando volvió a poder en el 2005, y como en el 2012 se hizo un acuerdo que se entendía que era para continuar el programa de los viejos, que yo llamo el Frente Patriótico. Leonel Fernández, Danilo Medina. No. Qué fracaso. Qué ruina de la unidad. Tan penosa. Más que penosa. Tan pecaminosa. Imperdonable. Del 12, 16 y 20. Esos años fueron, primero los primeros 2 años, 3 años, había una especie de Danilo inédito, ¿no? Todo el mundo entendía que este ex primer ministro de la presidencia, Leonel Fernández, compañero de tantos años, era el ideal para suceder a Leonel. Y se hizo el acuerdo, un pacto de unidad. A los 2 o 3 años, ya 14, 15, cuando nosotros de la Fuerza Nacional Progresista decidimos apartarnos, alejarnos por sus gravísimas infracciones, gravísimas, contra la autodeterminación, la independencia, los problemas de frontera, prohibir por decreto las deportaciones y expatriaciones de ilegales, entregando la República y después los intentos. Y ya venía muy maleado aquel ejemplo que dieran esos 2 próceres, hombres insignes, Bosch y Balaguer. Cuando en aquel octubre del 19 se vio la forma grotesca, grosera, repugnante en que se robó una convención y vino la división, y eso ha sido un basural que ahora vemos con
asombro, debo decirlo, cómo el autor fundamental de todo aquello permanece inalcanzable. Miles de millones de pesos defraudados, saqueados. El ejemplo más palpable y el que se puede citar de inmediato, porque los procesos no han pasado a fondo. El cuñado, 6.000 millones, devolvió 3.000. Ya por ahí se puede pensar la magnitud de aquel desastre. Sin embargo, permaneció inalcanzable. Ni una llamada siquiera para entrevistarlo o preguntarle algo, porque todos sus funcionarios comprometidos en fraude, algunos muy cercanos, familiares, tenían necesariamente que contar con algún conocimiento, alguna autorización, algún tipo de malicia omisiva para el enriquecimiento brutal que se estaba haciendo en perjuicio del pueblo. No. Al contrario, salió ensoberbecido. Vengo a cobrar lo que el pueblo me debe. Ya había hecho unos meses de depresión cuando se utilizó aquel ardid increíble del cáncer de páncreas. Querían enjaular a Leonel Fernández en un regreso y lo lograron. Se le dijo, tiene cáncer de páncreas, se muere dentro de unos meses. Bueno, miren por dónde va. El pueblo tiene que pagarme lo que me debe. El pueblo dominicano, o se estará refiriendo a los ilegales haitianos que se hicieron dominicanos por su gracia. Él quiere tener un partido político con los dominicanos falsos, ilegales haitianos. Un tollo. Yo venía haciendo trabajo en la pregunta sobre ese frente patriótico y utilicé una conferencia del año 2016, de enero del 2016, con el mismo título de mi conferencia, La Nación y los Partidos, del año 1995, con la que yo propuse el Frente Patriótico. Pero tenía una coletilla. 20 años después, un testimonio. Es decir, que yo venía analizando eso, no haciendo juicios por primera vez de cómo se había saboteado ese esfuerzo tan hermoso de unidad para la defensa de la República. No, eso lo dije en el 2016, mírenlo aquí. Y estaba concentrado en el trabajo, sobre todo porque el programa, siempre insisto, hablo para los jóvenes. Jóvenes que son no tan jóvenes, de 40 y más años, que cuando esas cosas pasaban, estaban muy jóvenes o adolescentes. Algunos no habían nacido. Pero hablo para ellos, sobre todo, porque los de edad vivieron eso y saben de qué yo estoy hablando. Pues bien, de repente, un fantasma. Apareció un fantasma en la proa y no se sabe los alcances de esa presencia. ¿Cómo? Comienzan a salir retazos. Estados Unidos y República Dominicana firman un acuerdo que no es pacto, dice el canciller una semana después, sino un memorando de entendimiento, mediante el cual Estados Unidos
República Dominicana le brinda acogida a los deportados de Estados Unidos, que se dispongan, eso muy oscuro, muy ambiguo. Retazos de algo que habían aprobado, incluyendo la cuestión del acuerdo de los aviones del tiempo de Venezuela, que vence en octubre. Pero no se dieron detalles. Es decir, el gobierno incurrió en el error gravísimo de no ser franco. Le faltó más que la imaginación y el talento para manejar sus medidas. Le falló el valor. Increíble. Venía con una pendencia creada, no se explica cómo, con la administración Trump. El convite de Pedro Sánchez en Barcelona, con Lula, bueno, para defender a Cuba. Y le entraron a Trump casi como una plaga, a extinguir. Había un representante nuestro, un profesional importante, una persona seria, ministro de Justicia, en presencia, no marcó distancia, no, él no firmó nada, no se ausentó. Sabedores ya de que habían cometido un error, entonces se llenan de temor que esa administración del norte, que no es la de Biden, Obama, sino la de Donald Trump, viera esto como una especie de traición, porque si es miembro del escudo, el acuerdo aquel que se hizo para defender los propósitos de América democrática, que Trump encabeza, y el escudo de América. No. ¿Qué pasó? Se entregan, se debilitan. No. Nosotros tenemos una relación admirable. El socio mejor de Estados Unidos somos nosotros, dicen los ministros. Y cogen para Washington. ¿Se dieron cuenta? Posiblemente. Lo ablandaron con el convite de Pedro Sánchez. ¿Quién lo aconsejó? Yo no lo sé. Para mí el canciller está a la cabeza de todo. Porque el canciller se sabe que tiene dos misiones, de canciller y de link, de contacto directo con ONU, que es su sueño para el futuro. Se reunió con un funcionario, acordaron, bueno, establecer oficinas, hasta paso de tropas por aquí con el problema de Haití. Lo debilitan con aquello y se entregan entonces con esto. Es lo que percibe la población. Al no dar la cara con franqueza, miren, este es el acuerdo, el memorándum de entendimiento. Antes de comenzar a dar retazos, en los primeros días la embajadora de Estados Unidos dice, no se afectará la soberanía dominicana. Bueno, ¿cuál puede ser la reacción del pueblo? Arisco, convertirse en un observador cuidadoso de qué es lo que va a pasar.
que viene y este otro fantasma que reaparece, porque había sido propuesto una vez y rechazado. La peor es la reacción del pueblo. Ahí está el gobierno, en una situación de repudio, porque es oscuro, porque es promiscuo, porque es ambiguo, que no se sabe qué es lo que está haciendo, o sí sabe lo que está haciendo, pero no lo revela. Bueno, yo mismo escribí la pregunta, un trabajo pesado, apoyándome en aquella conferencia del 16 de que hablé sobre el Frente Patriótico. Y decía, el título que le puse fue Limbo y laberinto agrandados contra la suerte nacional. Un limbo, un laberinto. Si estamos entre tantos misterios y tantas maquinaciones, especialmente de los organismos internacionales, ONU, y ahora vimos el ridículo del esfuerzo de OEA sumándose. ¿Esto qué es? Y confieso en ese trabajo, estoy espantado. Me duele esto que está por pasar. Yo he tenido la ilusión y la creencia de que la administración Trump, la tormenta misionera, tan categórica como es contra el narcoterrorismo, sabedora como es del papel de almacén mundial de la droga de Haití, no nos traicionará. Eso lo puse en una postdata de la respuesta que va a salir el miércoles, que la quise dejar intacta, no acomodarla a todo lo que se ha explicado ahora. Me llena de pena realmente. Ahora van explicando. No, es que el acuerdo dice que no hay llanos. ¡Caramba! No menores. ¡Caramba! Y la República puede repudiar cualquier otro que proponga para... Y solo serán un número pequeño durante un tiempo corto. Si lo hubieran dicho desde el principio, en forma abierta y franca, no hubiera habido espanto. Pero lo hay. Porque quedó en la percepción pública la inquietud. ¿Qué estarán tramando? Yo digo en la postdata de mi pregunta que viene el miércoles, Dios ha de querer que Donald Trump, que sabe de todo esto, que es tan sincero, tan franco, tan categórico, y sobre todo señalo a Marco Rubio, que siendo senador le hizo una crítica violenta a Biden y a Obama, porque querían imponernos 2 millones de ilegales. Y digo, bueno, tenemos defensores en ese plano de tanto poder. Dios ha de querer que no esté por perderse. Fíjense que estoy dándole cuerpo a mi convicción de que esos asuntos de los valores esenciales de la patria, soberanía, integridad territorial, identidad, nacionalidad, no se pueden manejar a retazos, por retazos. Que un ministro se levante y dice, no,
Es que no es un pacto, es un acuerdo de un entendimiento. Eso no va al Congreso. No, no, no. Los haitianos no van, el pacto dice, pero lo dice 10 días después. En un tiempo en que hay un gobierno por terminar, todavía con casi 2 años pendientes, y donde, fruto de la crisis, el desgaste puede ser peligroso, aunque aparezca por ahí la inseguridad de siempre de las encuestas, dándole un porcentaje altísimo al presidente. No, el presidente tiene respeto, pero la gente no tiene realmente un 51% apoyo. No, hay reservas. Y al presidente yo le he aconsejado desde aquí y desde la pregunta en los consejos de un joven, a un joven presidente, tenga cuidado con esos valores. Manéjelo usted, que la Constitución le da el monopolio para usar ese poder de la política exterior. Solamente usted, señor presidente. Ninguna mosca de ministerio, ni la Cancillería puede manejar eso en contracorriente contra lo que usted puede aspirar y merece. Conservar su nombre histórico. Termine su muro. Ponga de relieve la importancia de la política de expatriación de ilegales, reiterando sus posiciones, que es lo más valioso, porque vienen desde hace años expresadas, incluso se llegó a expresar en un momento que cualquiera no lo cree, pero se produjo. Le dijo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, yo no firmo eso, porque eso es contrario al interés de mi país. La seguridad de mi país está por encima de todo eso. En Los Ángeles, no, vamos a organizarnos en las críticas y en las percepciones. Desde luego, siempre teniendo en cuenta que ninguna consideración, ninguna otra consideración puede tocar ni con el pétalo de una rosa el carácter sagrado de nuestra autodeterminación, de nuestra independencia, y menos algún acercamiento a la reabsorción de nuestro Estado-nación para convertirlo en un esperpento como lo sería un Estado binacional con 2 naciones en la isla de Santo Domingo. Observen cómo las noticias con esa velocidad y voraginosas obligan a que el análisis sea no terminante, lleva mucho de reserva. Hasta aquí comprendo, de ahí en adelante no comprendo. Porque los pueblos tienen su instinto. Un instinto a veces milagroso. Y nadie piensa que maquinando y haciendo operaciones maliciosas lo pueden engañar. Y si lo engañan, las reacciones son terribles. Nosotros somos un ejemplo de esto. Ahí está el 65, que no me deja mentir. Como ustedes verán, estos temas no era fácil dejarlos de tratar.
Pero hay dos temas interesantes pendientes. Hay que tomarlo así. Trump y Xi Jinping en China. Trump, que se lleva como 30 empresarios de los mayores de Estados Unidos, incluyendo al hombre más rico del mundo, Musk. Xi Jinping lo recibe con esa esplendidez de los chinos para hacer las cosas. Los protocolos de ellos son imponentes. Los reciben con flores, jóvenes, bueno. Y todo ha ido miel sobre hojuelas. Yo digo, a raíz de esa visita, le están dando vacaciones a las señales apocalípticas de las guerras. Vacaciones. No sé cuánto durarán esas vacaciones. Y la verdad que entre los brindis y las declaraciones de Xi Jinping y la del propio Trump, hay tela por donde cortar. Incluso una muy fina, que ya creo que la había utilizado otra vez. Xi Jinping dice, con un busto de Tucídides, el ateniense. Nosotros queremos en estos 15 años modernizar sanamente a China, llevarla a la condición real de gran potencia. Pero no se debe temer a la predicción y a la advertencia que hiciera Tucídides, que consiste en que cuando un imperio va a desaparecer porque hay otro que está emergiendo y lo va a desalojar, vienen guerras. Xi Jinping dice, no, el America First de Trump y nuestro interés de ser cada vez más moderno y crecer más son compatibles. Bueno, por lo menos vamos a tener el alivio, no sé de cuántos meses o semanas, de que ellos han hablado incluso de Irán, y parece que a Irán lo van a condicionar porque son los hombres más poderosos de la tierra, lo que representan los poderes mayores de la tierra. El uranio, le entregue eso y abandone ese programa. Usted no necesita eso, quítese esa guerra de encima. Yo creo que hubo más temas, porque salió Taiwán a relucir, porque Xi Jinping dijo, todo, menos Taiwán. La independencia de Taiwán para nosotros es inadmisible. No le habrá dicho Trump, mira, sálteme del Caribe, déjame a Cuba y déjame a Santo Domingo sin tu gente haciendo lo que están haciendo, que yo te dejo tranquilo aquí en el Pacífico. Así es que conversan los poderosos. Los tres grandes eran en la Segunda Guerra, Stalin, Churchill y Roosevelt. Ahora Xi Jinping y Trump. Y Putin, que es poderosísimo, pero que se metió en la guerra de Ucrania, una guerra que tenía que ser quirúrgica, porque el 80% de la gente que estaba debajo de los bombardeos que ha estado es de habla rusa y de procedencia rusa, y está estancado. Ya habla de la paz. Ya habla de la paz, por fortuna. De manera que esa visita es el otorgamiento de vacaciones, dije,
a las señales apocalípticas de las guerras. Ojalá Dios le tome la palabra a cada uno de los dos y que la cumplan. Que no se extinga esa esperanza que el mundo espera, porque significa paz, seguridad, alejamiento de lo peor. Ya vimos incluso que el líder norcoreano aprobó una nueva constitución, sacó de la constitución aquello que mandaba a la unificación, a la reunificación con la Corea del Sur. La guerra otra vez, la sacó. Ahora está trabajando en unos puentes con Rusia. Parece que lo han alineado los poderosos. Mientras ellos estén en la armonía que sea posible, que el comercio los deje, para decirlo de una forma, que los intereses del comercio los deje actuar por la paz del mundo, este estará más seguro, porque eso le da estabilidad a la paz. Que los grandes dicen, no, aquí no, ahora no, bueno, cada quien en su área. Veremos ahora, estamos viendo, no veremos cómo van marchando las cosas. La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, que había anunciado con un destructor anclado en la bahía de Puerto Príncipe, que vendrían fuerzas en abril a suprimir pandillas conforme a la resolución de ONU. Pasó abril y no pasó nada. Pasó la mitad de mayo y no se veía claro. El avión de Bélica con los 80 soldados, el tiroteo en la cola y la turbina. Misterio. A ese avión sin saber qué estaba pasando. Ahora, apareció ayer. El Diario Libre trajo un relato interesante. Dios mío. Llegó a Haití. Déjenme ver el nombre porque tengo que leerlo porque no es fácil retenerlo. Llegó a Haití. Oigan quién. Llegó un mongol de Mongolia, general de 30 años de experiencia en la participación de aventuras o de intentos de asegurar la paz, de buscar el restablecimiento institucional. Citan a Sudán del Sur, que ha sido cruentísimo, anárquico, caótico, hasta más no poder. El general se llama Endernebat Batsuri, de Mongolia. Acaba de llegar a Puerto Príncipe. Mongol, con experiencia, para dirigir 5.500 hombres conforme al mandato de Naciones Unidas en la supresión de las pandillas criminales de Haití. En la crónica del Diario Libre, que es muy completa, dice
que los Médicos Sin Fronteras informaron que dada la violencia en que se produjo el recrudecimiento de la hostilidad entre las pandillas, decidieron abandonar el hospital y vaciar el hospital de Citesoil, al norte de Puerto Príncipe, y que muchas familias fueron desplazadas, llenas de pavor, porque las guerrillas tienen medios duros, medios letales, drones. Ahí la vimos una foto con un carro de guerra blindado, como con 30 de sus hombres, de una de ellas. Una acción de guerra pavorosa. Y que fruto de ese crecimiento aceleraron el plan de cumplir la supresión de las pandillas. Y traen a un hombre que ha estado en Sudán, mongol, con eso estoy diciendo lo que viene. Y Estados Unidos en su embajada celebra la llegada de ese importante general. Estamos entonces en presencia de eventos nuevos, eventos delicados. En los últimos meses han muerto, fruto de las pandillas, 1.642 y hay 745 heridos, dice el informe. ¿Qué hacemos nosotros? Los 5.500 van a pasar por aquí, como pudo haber acordado el funcionario importante de Naciones Unidas con nuestros cancilleres. O vendrán en paracaídas o en equipo anfibio a las playas de Haití por distintos puntos. Vendrá una delegación, llamarle así, por comodidad del lenguaje, de soldados de fuerzas especiales de Estados Unidos a formar parte del ejército multinacional de 5.500. Eso me enciende otra vez la esperanza. Ese júbilo que muestra la embajada por la llegada de ese mongol y que ya el asunto por fin comienza, la supresión de la pandilla. Entiéndase, guerra, muerte, poblaciones despavoridas. Es una grabación necesaria de los acontecimientos de la isla de Santo Domingo. Y República Dominicana no debe dejarse arrastrar a ser parte de la situación. República Dominicana debe de concentrarse en su defensa blindada, cerrada, para evitar las hordas que puedan venir empavorecidas y que vengan a producirse desplazamientos brutales mayores que aquellos campamentos que pidiera Bill Clinton, que era 500.000, y que entonces los organismos internacionales que Trump conoce muy bien, especialmente a ONU, que no es de su agrado y afecto, invoque la condición de refugiados de esa operación que está en curso
con la llegada del general mongólico. El mongol de Mongolia, lo estoy diciendo todo, Ya ustedes han visto algunos trailers de lo que son los mongoles en esas operaciones de guerra. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos y nos sumamos a los misterios, a los enigmas, a los limbos. ¿Qué hacer? Preguntarnos, ¿y ahora qué hacer? No. Hacer sin preguntar. Templar la resistencia, blindar la frontera. Estado de emergencia declarado, primero en la zona fronteriza, sin descartar la posibilidad de un estado de emergencia nacional para un previsible escenario de guerra que pueda surgir. Adviertan que me estoy adelantando y en cierto modo desmintiéndome porque estoy dando pareceres concluyentes. A lo mejor aparece otra noticia mañana que desmonta todo eso. Porque el caso es manipularlo todo. Un rebú con puño, como dice el pueblo simple. Y que nadie entienda lo que está pasando. Que se venga a dar cuenta cuando ya sea tarde. Y nosotros no podemos correr ese riesgo. Para nosotros ya es tarde. Pero recuperable el tiempo. Y el presidente de la República debe encabezar eso. Encabezarlo él personalmente. Póngase su traje de tormenta, presidente. Que lo que está en curso, tramado por ocurrir, no es sano. Y pueden dolernos muchos de sus resultados para siempre. La idea es que ustedes reciban mis posiciones y opiniones pesimistas, pero activas para la reacción. Es un pesimismo acompañado de un aliento, luchar y mantener. No podemos involucrarnos en los trastornos de Haití. Ese es un trastorno agravado por los propios organismos internacionales frente a su fracaso de MINUSTAH, de 13 años inútiles allá, frente a su fracaso contra el narcotráfico mundial que mantiene el dominio de aquella sociedad. Nosotros no tenemos por qué admitir sus secuelas o efectos secundarios. Entiéndanlo bien, presidente Abinader. Se lo dice como consejo un buen amigo de su padre y amigo suyo, joven presidente. Espabilese. Deje un poco los viajes de ausencia, por breves que parezcan. El asunto está para reunirse y organizar el estado de emergencia, de defensa. Porque todos los signos son indicadores claros de que lo que está por llegar ya, presente ya,
no es un juego de niños. Y no nos pueden coger asando batatas. Como ustedes verán, el programa lo he sometido a esos 3 temas. Las vacaciones de las señales apocalípticas de la guerra, de Chi Minh y Trump, cosa que agradecemos sin tener seguridad de cuánto va a durar. Lo de Haití, que es lo más directamente conectado con nuestro interés y nuestra suerte. Y claro, aspectos humanos, de pésame y esas cosas que nosotros cumplimos con rigor, porque no hemos renunciado nunca a la efectividad del afecto entre los amigos, entre las familias, porque eso es parte del blindaje nacional necesario. De consiguiente, vamos a cerrar el programa. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, en su versión central de las 11 de la mañana de domingo, que asimismo Teleimpacto, por sus canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche nos reproduce. Y desde luego, a partir de las 12 del mediodía de domingo, cuando haya terminado la entrega de esta, estaremos en YouTube ya disponible para que nuestros queridos amigos y seguidores de todas partes del mundo, cosa que agradecemos tanto, reciban nuestras opiniones, nuestras orientaciones. En este tiempo de peligros y tempestades, es hora de actuar. Con la gracia de Dios, estaremos con ustedes, si Él quiere, si Dios quiere, el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.